Dios te me bendiga. Muy buenos días. Que la paz de Dios esté contigo, mi hermano que me esté escuchando. Amigo que me esté escuchando. Es un privilegio dirigirme a ti, reconociendo que Carmen nada tiene que dar. Todo lo que puedo hablar, cualquier palabra que salga de mi boca, sale es porque Dios la pone en mi espíritu. Hermano, sin Dios no soy nada. Dice la Biblia que de lo vil y menospreciado, de ahí saca el Señor lo mejor que Él ha dado aquí en este mundo. Dios no necesita una persona bien dotada, con mucha lectura, con muchos estudios, no. Dios lo que necesita es un hombre dispuesto a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que levántate a hacer la voluntad del Señor y yo sé que Dios lo va a hacer. Y hoy vamos a tomar como cita bíblica Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 6 y 7, del 5 al 7, perdón. Segunda de Reyes capítulo 6, versículo del 5 al 7. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: «Ah, Señor mío, era prestada». El varón de Dios preguntó: «¿Dónde cayó?». Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: «Tómalo». Y él extendió la mano y lo tomó. En el texto de hoy, de Segunda de Reyes, capítulo 6, vemos en primer lugar cómo Dios hace milagros en medio de las dificultades. El profeta Eliseo y sus discípulos van a cortar madera para ampliar el lugar de su residencia. Pero el hacha que habían tomado prestado cae al río. Nadie esperaba algo así. Habían tomado prestado esa herramienta para ese trabajo y ahora tenían un problema que superar. Esto nos recuerda, hermano que me está escuchando, que aunque estemos haciendo las cosas para Dios, no significa que no habrá dificultades que superar, pero con el Señor no solo serán superadas, sino que seremos instrumento de sus milagros. Dios hace aquí un gran milagro. Es importante tener en cuenta que el peso específico del hierro era de 7.84 veces mayor que el peso del agua y por lo tanto la fuerza de la gravedad hace que se hunda en el fondo del río. Pero el Dios de Eliseo, que creó la naturaleza, no está atado a las leyes de la misma y puede otorgar a su siervo el poder para revertir los valores y aligerar el peso de aquel hacha. No en vano su nombre Eliseo significa salvación de Dios. Él es el Dios de nuestra salvación y nos sigue salvando de nuestras crisis y dificultades. El siervo de Eliseo clamó: «Ah, Señor mío, era prestada». Vemos aquí la importancia del clamar. Si el siervo, gloria al Señor, no lo hubiera hecho, aleluya, no se lo hubiese dejado saber al siervo, ¿cómo Eliseo lo iba a saber? Eliseo era un profeta ungido. No es suficiente saber las cosas. El siervo lo estaba haciendo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Eliseo es figura de la unción. La unción no es dada para lograr aquello que humanamente no se puede hacer. Es decir, para hacer lo sobrenatural por el poder de Dios. O sea, que cuando tenemos la unción podemos hacer de lo imposible lo posible. El Señor ha prometido estar con nosotros. La pregunta de Eliseo: ¿dónde cayó? Podemos reflexionar hoy, pues el hacha es figura de lo que Dios nos da para hacer su obra. No es nuestra, es de Él. Y a veces podemos descuidar o ser indiferente a lo que Él nos ha entregado. Dios nos lo había desamparado. Él estaba atento a lo que estaban haciendo. No nos dejaría en vergüenza esa dificultad, pues una oportunidad nueva para Dios glorificarse. Estaban recuperando lo que se había perdido. Ese discípulo nunca olvidaría esa lección, ese gran milagro. Dios necesita Eliseos, como tú y como yo, dispuestos a enseñar a otros. Por eso nos envió a ser discípulos. Jesús dijo:
id y haced discípulos. El hacha no solo salió del agua sola, Eliseo actuó y el siervo la sacó. Vemos pues a Dios y al hombre trabajando juntos. Dios quiere hacer grandes cosas, pero requiere de tu disposición y de mi disposición, de tu diligencia y de mi diligencia. Al final, gloria al Señor, podemos decir que Dios ha planeado establecer su reino a través de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Usted y yo. Él no ha cambiado. Es el mismo que sacó aquel hacha, gloria al Señor, de aquella agua. Es el mismo que sanó a tantos hombres y mujeres que están plasmados en la Biblia. El mismo sigue haciendo milagros. ¿Dónde cayó tu hacha? ¿Dónde te has descuidado? Hoy es el día que te levante a ver qué está pasando, a meditar qué está pasando con lo que Dios te ha entregado. ¿Dónde está tu hacha? ¿Dónde la has dejado? ¿Dónde se te cayó tu hacha? Si se te cayó tu hacha, gloria al Señor, Dios está dispuesta, gloria al Señor, a dártela nuevamente para que sigas trabajando en el reino de Dios y el reino de Dios se siga expandiendo. Así que vamos, levántate. Dios necesita hombres y mujeres como tú y como yo. Bendiciones.